Bueno, muy bien. La idea para hoy es charlar un poquito acerca de lo que son algunos campos de aplicación, de los conceptos que hemos visto. En principio trabajamos sobre dos situaciones complementarias que permiten resolver los problemas del equilibrio. Una de ellas es el cálculo de resultantes para diferentes configuraciones de fuerzas, en particular los sistemas no concurrentes, que son los más complicados de todos. Y por otro lado, la idea del grado de libertad y el concepto de vínculo como una forma de limitar o de acotar, de restringir esos grados de libertad, que van a estar asociados a fuerzas adicionales, fuerzas que no las ponemos explícitamente, pero que actúan sobre el sistema mecánico que estemos estudiando y que llamamos reacciones de vínculo, habitualmente desconocidas en el problema. O sea, parte de las incógnitas del problema son justamente determinar qué fuerza hacen los vínculos para garantizar que el objeto en cuestión permanezca en equilibrio, y bueno, esas son parte de las aplicaciones que vamos a ver. Antes de llegar a esa situación, vamos a discutir el concepto mismo de equilibrio, cuáles son las características, las situaciones que tienen que presentarse para que un objeto se diga que está en equilibrio. Así que vamos a discutir eso, condiciones de equilibrio. Como hemos visto, un cuerpo que esté libre, en el plano especialmente, tiene 3 grados de libertad, 2 grados de traslación y 1 de rotación. Y si consideramos que queremos, digamos, exigir que el cuerpo esté en equilibrio, lo que vamos a buscar es que el cuerpo no tenga ninguna de esas libertades, es decir, que se encuentren restringidas en toda dirección, lo cual va a significar entonces que no tienen que actuar fuerza neta sobre el cuerpo y tampoco tiene que haber un momento neto sobre el cuerpo. O sea, el cuerpo, más allá de la forma que tenga, sometido a una superposición de fuerzas de cualquier naturaleza y de cualquier magnitud y en cantidad, tenemos que conseguir, si queremos que el cuerpo permanezca en equilibrio mecánico, es decir, que va a quedar ahí inalterado, sin ningún tipo de traslación espontánea, efectiva, por acción de todas esas acciones externas que son estas fuerzas, vamos a pedir que ocurran dos cosas. Una primera situación, que es fácil de reconocer, es que debido a que las fuerzas son los elementos físicos que provocan los desplazamientos de los cuerpos. Recuerden que esa era una de las características de las fuerzas, es como una fuerza es un ente abstracto que provoca desplazamiento de los cuerpos. Si yo pretendo que el cuerpo no se desplace, que indefinidamente se encuentre en esa situación en la cual la hemos dejado, y a eso le estamos llamando equilibrio, entonces debería ocurrir que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, o sea, lo que estuvimos hasta ahora llamando resultante del sistema de fuerzas, por supuesto que esta sumatoria será desde la primera hasta la última fuerza, y entendemos esa sumatoria en términos vectoriales, por eso le pongo el simbolito de vector a cada una de las fuerzas. Esta resultante, que depende de cuál sea el sistema de fuerzas, se calculará de un modo distinto, pero hay una resultante. Una de las condiciones de equilibrio que voy a pedir es que no exista un efecto neto, o sea, que la suma de todas las fuerzas de cero. ¿Sí? Esta es una de las formas, una de las características. Cuando trabajamos con componentes, esta misma relación se suele escribir diciendo que la suma de las fuerzas en X tiene que dar cero, o sea, la suma de todas las componentes, de todas las fuerzas, desde la número 1 hasta la enésima, tiene que dar cero, mirando las componentes horizontales o en X, y la suma de todas las fuerzas, desde 1 hasta n, de las componentes Y, de las fuerzas, o sea, que los componentes, estas ya no tienen el carácter de vector, estas también tienen que dar cero. En 3 dimensiones, o sea, si tuviera que resolver un problema tridimensional, un problema que se escapa del plano y definitivamente lo tengo que trabajar con componentes X, Y y Z, por supuesto que también debería agregar acá que la sumatoria de fuerzas en la dirección Z, de todas las componentes en dirección Z, también debería darme 0. Estas 3 condiciones
simultáneas, que son todas condiciones escalares porque trabajo con componentes, es equivalente a considerar que la suma vectorial de las fuerzas de cero, con el método que utilicé para calcular ese resultante, analítico, gráfico, apropiado para sistemas de fuerzas concurrentes o no concurrentes. Bueno, no importa cuál sea la situación, si quiero que el objeto esté en equilibrio, una de las condiciones que tengo que cumplir es precisamente que no haya acción neta sobre el cuerpo. Parecía ser, de acuerdo con lo que acabamos de discutir, que esta condición sería suficiente, que si yo reclamo que el efecto neto de todas las fuerzas sobre un cuerpo me dé cero, el cuerpo no tiene ninguna acción neta externa que lo haga mover y por lo tanto quedará en equilibrio. Sin embargo, vamos a ver que hay situaciones en donde esto se cumple, es decir, que la resultante efectivamente es cero, y sin embargo no puedo garantizar que se encuentre en equilibrio o que se encuentre quieto en forma indefinida, sino que puedo tener una rotación. Veamos entonces que hay una segunda condición a cumplir, y que para mostrar en efecto un ejemplo concreto en donde se cumple la primera y aún así no tengo una garantía de equilibrio, voy a discutir este problema. Supongamos que tengo un cuerpo que recibe dos fuerzas que tienen exactamente la misma magnitud, sentidos contrarios, pero no son colineales, son paralelas, como están aquí. Tengo una fuerza F1, acá una fuerza F2, esas fuerzas tienen el mismo módulo, el módulo de F1 es igual al módulo de F2, tienen direcciones paralelas, pero hay una distancia entre estas que hace que no estén coincidiendo en la misma recta, sino que hay una distancia D acá entre estas dos. Entonces, si busco ahora la resultante de este sistema de fuerzas, esto significa F1 más F2, escrita así como vectores, efectivamente esto me da el vector nulo, o sea, me da una fuerza nula. En algunos casos de refilamiento matemático 1 al 0 le pone la flechita indicando que se trata del vector nulo, pero es una notación exagerada para este contexto, porque entendamos que la resultante tiene valor de módulo 0 de suficiente. Entonces uno diría, estoy cumpliendo con esta condición 1, porque la resultante vale 0. Sin embargo, este par de fuerzas, que así se llama, par, produce un efecto neto sobre el cuerpo que es de rotación. Este par de fuerzas va a producir una rotación en este sentido. Si yo sobre el cuerpo aplico estas dos, justamente lo que provoco es un efecto neto rotatorio. Pensemos en lo que hacemos para tapar una botella y mover la tapita, enroscar la tapita o cerrar una canilla. Lo que hacemos es aplicar precisamente dos fuerzas contrarias que provocan un efecto neto de rotación, con lo cual no estoy en equilibrio si esto es lo que ocurre, pero no desplazo la tapa o desplazo la canilla. Eso está en una posición fija en el espacio, su eje está en una posición fija, pero rota en torno a su eje, con lo cual no puedo garantizar que el objeto, tapita, canilla, esté verdaderamente en equilibrio. Así que entonces, un ejemplo como esto es suficiente para ilustrar que esta condición 1 es necesaria para garantizar el equilibrio, pero no es suficiente. Se está cumpliendo en este ejemplo que vemos en el 2, y aún así tengo un momento que va a estar, digamos que va a ser simplemente el módulo de F1 por la distancia D, que claramente es diferente de 0, y entonces voy a tener rotación. Por lo tanto, no hay un equilibrio absoluto, garantizado, porque por lo menos hay un grado de libertad, que es la de rotación, que sí se estaría produciendo, sí se estaría excitando, moviendo, producto de esta configuración. Así que, para completar las condiciones de equilibrio, yo tengo que evitar que esto también ocurra, con lo cual voy a reclamar entonces una segunda condición, que acá no se está cumpliendo, pero que en el caso de equilibrio lo voy a tener que medir, y es que la sumatoria de los momentos de las fuerzas con respecto a cualquier punto me dé 0. Entonces, esta condición la tengo que cumplir. Si lo quiero ver en términos vectoriales,
tendría que decir que la sumatoria de todos los momentos, vectorialmente escrito, la sumatoria de todos los momentos, recuerden que el momento era un vector, producto de el producto vectorial de R vector F, la sumatoria de todos los momentos, desde igual a 1 hasta n de mi, que es lo mismo que la sumatoria de todos estos productos vectoriales, desde igual a 1 hasta n de ri, posición de la fuerza I, producto vectorial con la fuerza que actúa en ese lugar, Fi, esto tiene que ser 0. Si se cumple esta condición, además de las condiciones de suma de fuerzas igual a 0, entonces puedo garantizar que el objeto no tiene ningún grado de libertad excitado, ni de traslación, ni de rotación, y entonces el cuerpo estará en equilibrio. Así que las condiciones de equilibrio son entonces dos, que la suma de fuerzas de 0 y que la suma de momentos de 0. Si lo expreso en términos de componentes, bueno, puedo desdoblar esta sumatoria de fuerzas igual a 0 en dos condiciones escalares, suma de fuerzas en x igual a 0, suma de fuerzas en y igual a 0, y en ese sentido decir que existen tres condiciones, una suma de momento igual a 0 y dos sumas de fuerzas en x y en y igual a 0. Se puede ver de esa forma, no lo contradigo, pero entendamos que estamos operando con cantidades vectoriales, y que por lo tanto decir que la suma de momentos es igual a 0 y la suma de fuerzas es igual a 0, si lo interpreto vectorialmente como debe hacerse, son suficiente condición para el equilibrio, y en el fondo son solamente dos, una aplicada a las fuerzas y la otra aplicada a los momentos. Si lo quieren descomponer, por supuesto pueden descomponerlo y pensar que existen más ecuaciones, pero son las mismas, solo que están descompuestas en componentes, trabajando con las componentes X, Y y Z. Lo mismo ocurre con la componente de momentos. Recuerden que si trabajan en el plano, la única componente de momento está, produce un efecto rotatorio puro en el plano, y si lo quiero ver como vector, voy a pensar en una componente Z, es decir, una componente en un eje de giro que claramente se tiene que salir de ese plano de trabajo, va a ser perpendicular al plano de trabajo o al plano de operación de las fuerzas, lo cual significa que el momento tiene solo componente Z. Así que desde ese punto de vista es como pedir en esta ecuación vectorial que está acá, que las únicas componentes que tienen estos momentos parciales de cada una de las fuerzas son en dirección perpendicular al plano de trabajo, con lo cual pedir que una componente se anule es lo mismo que pedir que esta suma de momentos en forma escalar debe ser. O sea que son formas alternativas. Esta, por supuesto, que es más general, porque si yo pretendo que un objeto en 3 dimensiones, actuando con fuerzas en cualquier dirección en ese espacio tridimensional, se encuentre en equilibrio, le voy a tener que exigir que la suma vectorial de los momentos, entendiendo que cada momento es un vector que tiene dirección y sentido, esa dirección corresponde al eje de giro, bueno, que esa sumatoria me dé 0 en el sentido vectorial, para garantizar que el giro de ese objeto tridimensional no se produzca. Es, por supuesto, más simple de resolver analíticamente, o sea, de predecir el comportamiento cuantitativo de un problema de equilibrio cuando el problema es bidimensional, o sea, cuando trabajamos en un problema en donde la altura o la distancia que se escapa del plano es irrelevante, entonces el problema será plano, y trabajaremos con eso preferentemente, porque ahí es más sencillo, trabajamos solo con 3 grados de libertad, y solo 3 ecuaciones, suma de fuerzas en x igual a 0, suma de fuerzas en y igual a 0, y suma de momentos igual a 0, mientras que si el cuerpo está en 3 dimensiones y quiero garantizar el equilibrio de ese cuerpo, voy a tener que plantearme 3 ecuaciones de equilibrio para las fuerzas, o una sola vectorial para las fuerzas, y otras 3 para las componentes del momento, lo cual, por supuesto, complica la situación, porque en lugar de trabajar con 3 ecuaciones, debo trabajar con 6. Pero conceptualmente es exactamente lo mismo. Eso es lo que quiero resaltar. Si quiero que un objeto esté en equilibrio, no puede haber efecto neto de traslación, ni puede haber efecto neto de rotación. Por lo tanto, la suma de fuerzas tiene que ser 0 y la suma de momentos tiene que ser 0. Después, la dimensionalidad del problema dirá cuántas ecuaciones necesito para garantizar eso. De hecho, si el problema fuera unidimensional, de manera que lo único que puede ocurrir es que el cuerpo se mueva a lo largo de una recta,
Bueno, con decir que la suma de fuerzas en X me dé 0 es suficiente y no necesito ni siquiera plantear una ecuación de momentos porque en un solo eje no puede haber rotación. Evidentemente, si el problema del cuerpo es solamente moverse a lo largo de una línea, el cuerpo no puede rotar porque al rotar en el plano ya se sale de la línea, aunque rote en el plano. Por lo tanto, esta tampoco haría falta cumplirla, y si el problema es unidimensional, con una sola ecuación de equilibrio me alcanzaría. Pero no es un cambio de concepto, sigue siendo la misma idea. Equilibrio implica evitar que el objeto reciba acciones netas de traslación y de rotación. Suma de fuerza igual a 0, evita el efecto neto de traslación. Suma de momentos igual a 0, implica su efecto o acción rotatoria nula. Si están las dos cosas, el cuerpo está en equilibrio. Aclarado esto, preferentemente o la mayoría de los problemas del práctico van a estar en 2 dimensiones, con lo cual van a trabajar fundamentalmente con estas 2 ecuaciones que están aquí y con esta ecuación que está aquí, que es la de momento igual a 0 y suma de fuerzas en X en Y igual a 0. Eso es lo que habitualmente van a usar en la resolución de problemas, lo cual no significa que eso resuelva todos los problemas posibles y que haya una física distinta cuando pasen a 3 dimensiones. Es exactamente lo mismo, solo que hay más variables en el problema. Una disquisición interesante que me gustaría compartir con ustedes es la diferencia conceptual que hay entre equilibrio y reposo, que son 2 conceptos que se confunden habitualmente, que habitualmente también se usan como sinónimos, y que en realidad no lo son, y que la existencia de uno no garantiza el otro, con lo cual es importante que se los distinga bien desde el punto de vista conceptual. Cuando hablamos de reposo, y eso lo habíamos discutido en cinemática, dijimos que era la ausencia de velocidad, o sea, dijimos que el reposo se da cuando la posición es constante. Así que entonces, un objeto puede estar en reposo instantáneamente, o sea, puede ocurrirle que no tiene velocidad en algún determinado instante, y eso no significa que la suma de fuerzas que recibe el cuerpo sea 0. Por lo tanto, podrá estar en reposo y no en equilibrio, y viceversa, puede estar en equilibrio, pero, o sea, la suma de fuerzas puede darse que sea igual a 0, y efectivamente tener movimiento a velocidad constante, con lo cual una cosa no implica la otra. Vamos a ejemplos típicos que permiten ilustrar qué quiero decir. Si lanzamos un objeto hacia arriba, ¿está bien? Y lo tiramos hacia arriba, cuando llega a la altura máxima, cuando ese objeto llega a la altura máxima, lo que podemos decir es que su velocidad es 0. Claramente porque por algo llegó al máximo de altura, ¿no? O sea, dejó de subir. Así que si estoy en un objeto disparado verticalmente y acá llegué a la altura máxima, la velocidad en I es igual a 0. Por lo tanto, instantáneamente está en reposo. Ahora, si analizo cuáles son las fuerzas que el cuerpo recibe, el cuerpo tiene principalmente como acción externa su propio peso. El peso, lo vamos a ver, vamos a ir introduciendo esa idea, no es una propiedad del cuerpo, es una acción externa sobre el cuerpo, que actúa, quien actúa es el planeta a través de la acción gravitatoria, así que el peso no es una propiedad del cuerpo, es una acción exterior. Por supuesto, cada uno de nosotros recibimos una acción exterior propia, que nos distingue, y tenemos pesos diferentes, pero no es una propiedad del cuerpo. De hecho, en ausencia de gravedad el peso desaparece, con lo cual no puedo pensar en que es algo que esté en el cuerpo de cada uno de nosotros o en el cuerpo de los objetos inanimados. Es una acción externa. Es una fuerza vertical hacia abajo, tiene módulo, tiene dirección, tiene sentido, tiene punto de aplicación,
que es lo que llamamos el centro de gravedad, del cual vamos a hablar bastante en la segunda parte de la clase de hoy, pero como sea, esta acción externa está presente en el cuerpo, aun cuando haya llegado a la altura máxima y aun cuando esta velocidad sea cero, y no hay ninguna otra fuerza que actúe, por lo tanto, este peso, que claramente es distinto de cero, va a coincidir con la resultante, porque no hay otra fuerza, en este caso, que no sea el propio peso. Por lo tanto, estoy diciendo que la resultante no es nula, por lo tanto, tengo que decir que no hay equilibrio, y sin embargo, sí hay reposo. Así que esta situación es muy emblemática para discutir el concepto entre reposo y equilibrio. Reposo significa ausencia de velocidad. Equilibrio es un concepto más complejo y significa que no hay acción neta de fuerzas ni hay acción neta de momentos. O sea, le voy a reclamar que las acciones externas o estén ausentes, lo cual es muy difícil porque siempre hay algún tipo de interacción con el entorno, o si están presentes, o sea, si hay fuerzas externas y momentos externos, que se cancelen entre sí de tal manera que me encuentre con un resultado neto, resultante, y un momento neto o momento resultante igual a cero. Si esa situación no se presenta, el equilibrio no está presente. Y en este caso, justamente está ocurriendo eso. El objeto en la máxima altura, bueno, tiene una velocidad nula y sin embargo tiene fuerza neta, con lo cual el equilibrio no está. Por supuesto que es una situación instantánea. Si esto estaba subiendo, algunos instantes antes de llegar a la altura máxima todavía tenía movimiento, con lo cual esta velocidad no era cero y por lo tanto tampoco tenía reposo. Lo cual no significa que alguna vez haya estado en equilibrio. El equilibrio, mientras estuvo subiendo, no estuvo en ningún momento, porque siempre actuó el peso como única fuerza neta, o por lo menos la dominante, la mayoritaria. Recuerden que estamos despreciando la resistencia que pueda ofrecer el aire. Bueno, entonces el peso estuvo actuando en todo momento, el objeto no deja de pesar, justamente eso es lo que hace que el objeto pierda velocidad mientras sube, y por lo tanto no hubo equilibrio en ningún momento. Un poco antes de llegar al máximo tampoco tendrá reposo. Instantáneamente, cuando la velocidad se hace cero y llegó a la altura máxima, tendrá un reposo instantáneo, recuerden el concepto de velocidad instantánea, y si nadie lo ataja y la acción del peso sigue actuando como se espera, obviamente el objeto va a empezar a caer y esta velocidad volverá a aumentar en módulo, esta vez hacia abajo, y dejará de estar en reposo una vez más. Como sea, esta situación instantánea es real, existe, y tengo un caso en donde el reposo está presente y el equilibrio no. Otra situación que se puede presentar, en donde en este caso vamos a considerar que sí hay equilibrio, pero que no hay reposo, es en el caso en que uno transporte un objeto sobre un vehículo. Supongamos que tengo acá, bueno, una mesita. Sobre esa mesita vamos a apoyar un objeto cualquiera. Y resulta que hagamos un análisis de cuáles son las fuerzas que recibe un objeto acá apoyado simplemente. Las fuerzas que principalmente van a aparecer van a estar, por un lado, el peso, vamos a cambiar un poco el color así se puede distinguir, el peso, que actúa hacia abajo, y la mesa, a través de la fuerza de contacto, va a realizar en dirección opuesta otra fuerza de igual valor y sentido contrario, el cual habitualmente llamamos normal. Ya discutiremos bien qué relación guarda con el peso, pero por ahora consideremos esta normal que está acá, y que garantiza que el objeto no se va a caer. Entonces, en este caso, el cuerpo recibe dos fuerzas, una fuerza peso, igual que antes, o sea, ya no está suelto como en el caso anterior, sino que está apoyado. Así que va a recibir una fuerza peso y va a recibir una fuerza normal, que en este caso en particular
tiene el mismo módulo que el peso. Entonces, si ahora pienso en la resultante de este sistema de fuerzas, va a ser igual a la normal menos el peso, son las únicas dos que actúan acá, la normal menos el peso, y debido a que el objeto en esta dirección no tiene ningún tipo de movimiento, y esto va a quedar a perpetuidad de esta forma, no es algo instantáneo como aquí, esto va a dar 0. Bien, ¿eso qué significa entonces? Que el cuerpo está efectivamente en equilibrio. Ahora, si este mismo objeto lo estamos considerando montado de esta misma forma, pero sobre una plataforma de un vehículo, supone que las patitas están bien puestas, que están apoyadas ahí, y que esa plataforma del vehículo se está moviendo, muy rudimentario el movimiento porque no necesito ponerle muchos detalles, pongamos que todo esto esté en un vehículo, y ese objeto se esté moviendo en esta dirección con una cierta velocidad, que por cierto es un vector, la mesa y el objeto acompañan, de manera que la mesa y el objeto, en particular el objeto, va a tener la misma velocidad v en esta dirección. Así que en este caso estamos planteando una situación en donde sí hay equilibrio, acá hay equilibrio, pero no hay reposo. Esto que está acá significa que no hay reposo. Porque velocidad tiene, lo que ocurre es que no hay resultante neta, se mueve a velocidad constante, la suma de fuerzas en la dirección vertical es 0, en horizontal no actúa nada, porque recuerden que esta es la velocidad, no es la fuerza que actúa sobre el cuerpo, y por lo tanto tengo resultante nula, así que el equilibrio está dado, no hay momento neto porque las dos fuerzas pasan por el mismo centro del cuerpo, así que la suma de momentos es 0, acá no tengo distancia d como para poder calcular el momento, y sin embargo no tengo garantía de reposo, porque efectivamente el objeto, que en este caso el vehículo, se está llevando el objeto y tiene movimiento, tiene desplazamiento. Así que, entonces, estas situaciones se pueden presentar. Por lo tanto, no debemos confundir el concepto físico de reposo con el concepto físico de equilibrio. Lo más normal es que estén las dos cosas presentes. Si yo dejo un objeto sobre una mesa, como hice acá, y la mesa no se está moviendo y nadie hace ningún tipo de acción externa y la mesa está simplemente apoyada en el suelo, bueno, entonces sí, en ese caso se están produciendo las dos cosas de forma simultánea. Si tengo esta situación en donde la mesita está apoyada en el piso y apoyo un objeto arriba, entonces se va a dar que precisamente se van a cumplir las dos cosas. El cuerpo está en equilibrio y está en reposo, y ahí va a quedar salvo que alguien haga algún tipo de acción externa. Pero es una situación de coincidencia. Bastante frecuente, coincido en que es lo que habitualmente se da, pero no significa que físicamente sean lo mismo o sean equivalentes. Acá tengo el peso del objeto y hacia arriba tengo la normal, supongo que tienen que ser, o sea, sé que tienen que ser iguales, y entonces me da esta misma situación que hicimos antes, pero esta vez apoyada en el suelo, en reposo. Entonces acá tengo las dos cosas. Acá sí tengo las dos cosas. Tengo suma de fuerzas igual a 0, sumatoria de fuerzas igual a 0, así que hay equilibrio,
y tengo velocidad igual a 0, porque está en reposo, y efectivamente tengo reposo. Está simplemente apoyada, se da esto que habitualmente observamos con un objeto sencillamente apoyado en el escritorio, en la mesada, en una bancada de una máquina o en cualquier otra estructura rígida y estable, en donde lo habitual es que veamos las dos cosas, equilibrio y reposo. Pero una cosa es la ausencia de movimiento, reposo, velocidad igual a 0, que en este caso se da, y en el caso de la misma mesita arriba del camión ya no se da, y otra diferente es que la suma de fuerzas y de momentos de 0, cosa que en este caso se da en las dos situaciones, tanto con la mesa puesta en tierra como con la mesa arriba del vehículo, y en el caso del objeto que esté en vuelo libre, justo en el punto de máxima altura, la resultante no es nula en ningún momento, ni antes de llegar al máximo, ni exactamente en el máximo, ni después de haber superado el máximo de altura. Nunca me da que esta resultante sea nula, porque la resultante es el peso y el peso no desaparece. Así que estamos en claro que el concepto de reposo y de equilibrio no son la misma cosa. ¿Está bien? Reposo, entonces, y equilibrio son dos elementos o dos conceptos físicos diferentes y que por lo tanto es posible que se den los dos simultáneamente, como este tercer ejemplo, pero hay situaciones en donde solo hay reposo y equilibrio no, y situaciones donde solo hay equilibrio y reposo no. Por lo tanto, no los debemos confundir, ni mucho menos aventurarnos a utilizar uno por el otro como si fueran sinónimos, como si fueran garantía uno de la existencia del otro, porque eso de verdad no es así, y hay que analizar por separado si se está cumpliendo el reposo y si se está cumpliendo el equilibrio.